Es impresionante también, además de las cifras horribles que nos contaron sobre las mujeres asesinadas, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que sufren violencia sexual, ¿no? Sí, hay una cosa que me quedaba pensando en relación a la pregunta anterior, en cómo prevenir, ¿no? Y creo que ahí el cómo cuidar a las infancias es el centro. Sabemos cómo prevenir. La educación sexual integral está al servicio de esa práctica porque sabemos que cuando se garantiza ese derecho, la posibilidad de abrir las puertas a la detección y a que se puedan implementar procedimientos, mapas de ruta que tienen las instituciones, acudir a equipos interdisciplinares que puedan de alguna manera decir, bueno, estas infancias están en riesgo o están expuestas a una situación de violencia, es algo que sabemos y que tenemos constatado que de hecho funciona, sin embargo no está garantizada su plena implementación, ¿no? Y que a veces hay un montón de factores que indican una situación de posible riesgo, como por ejemplo el ausentismo escolar, el vínculo con la alimentación escolar, los problemas de convivencia, que cuando no se miran con perspectiva de género puede quedar que el niño o la niña es problemático, por ejemplo, y no tener una mirada integral que permita decir, bueno, seguramente esta infancia para que tenga algunas prácticas, reproduzca algunos discursos, diga algunos insultos, están pasando cosas, ¿no? Y creo que las instituciones, y ahí es el Estado quien tiene que garantizar esa protección, es central y que a veces seguimos mirando, por ejemplo, la situación de los casos de violencia, donde tenemos 22 denuncias por día entre violencia sexual y maltrato a niños, niñas y adolescentes. Un estudio, unos números que dio UNICEF hace muy poquito hablando de esto y además, bueno, dejando en claro, lamentablemente, el alto porcentaje de abuso y de violencia para los niños y las niñas en el entorno familiar, ¿no? Sí, Bueno, es que es altísimo, es donde se da. Su lugar, ¿no? Natural. Es su lugar, sí. Ahí está lo que decía Sabrina perfectamente claro, y también la otra parte. Quizás uno no puede evitar que un niño o una niña sufra una determinada agresión sexual por parte de un ser cercano. Lo que sí deberíamos de tener estos niños es herramientas para poder pedir ayuda si algo les sucede, porque de eso va lo que habla Sabrina. Y nosotros, los adultos responsables, tenemos que saber qué hacer, que no sabemos, y tenemos que también tener dispositivos a disposición. Los dispositivos que atienden niños víctimas de abuso sexual tienen 1 año de espera. Entonces, tú imagínate que sos una mamá que te acabas de enterar que a tu hijo alguien lo abusó sexualmente de su entorno. 1 año. Y tenés 1 año por delante, no tenés personal especializado, no tenés esto, no tenés en la salud profesionales que sepan del tema. Entonces, las carencias en la atención es enorme. En prevención no hay campañas, no hay educación sexual. Eso nos cambiaría a todos la vida, ¿no? Pero no hay campañas tampoco. Podríamos tener una campaña de bien público. Tenemos una ley que habilita las campañas de bien público que son gratuitas y no hay una campaña continua, digo, anual. ¿Por qué no tenemos una campaña explicando y desarmando los mandatos que hacen que vivamos o creamos que el amor se vive con violencia, ¿no? ¿Cuántas de esas entrevistas que decían de que están las leyes pero no hay recursos? Nunca hay recursos. Sí, uno se pregunta por qué no es un tema prioritario, porque es una emergencia además. Claro. ¿Qué falla? Bueno, no sé. Yo me lo pregunté en la campaña electoral, que fue la primera pregunta, estuvo súper ausente el tema de la violencia de género, ¿verdad? No estuvo en el debate, pero no estaba en los discursos. Algunas de las nuevas legisladoras han planteado que van a pelear presupuesto, que eso es por lo menos un poco alentador, pero la verdad, es muy grave oír el silencio. Porque además sabemos que cuando a esto se le pone una voz o se pone de alguna manera en conversación en lo público, se detectan casos, se identifican, la gente empieza a entender que lo que le pasa no es una excepción y que no es su culpa. Y pensemos en el lugar que cómo eso impacta en las infancias, que muchas veces introyectan con naturalidad que lo que les pasa, y bueno, es así, es condición de mi vida, o capaz que incluso hasta pueda pensar que lo generó, ¿no? No, y además lo otro. La cantidad de gente y la cantidad de mujeres seguramente que están pasando por situaciones complejas que no denuncian y que no te enterás. Porque al no denunciarse, diciendo, ¿para qué voy a denunciar si lamentablemente no hay herramientas? Se denuncia muchos años después y por eso están pidiendo también que dejen de ser prescriptibles, Sí, ¿no? en el caso de la violencia sexual de las infancias se estima que lo que llega a fase de denuncia es un 10%, o sea que si hay 9 por día, hay 90 por día. Es un disparate. Y hay No, es un estudios disparate. y hay estudios de la capital también con el Pero interior. también, Bueno, si te vas al interior y al norte y a la tu frontera. intervención oportuna
lo que cambia es el nivel de daño. Claro. O sea, porque esto también no es... Esto es muy importante. Yo trabajo con víctimas adultas de violencia sexual, pero que la mayoría sufrieron violencia sexual en la infancia o adolescencia, o sea, siendo menores. La mayoría de ellas fueron cuando tenían menos de 9 años y el abuso duró 3 años. Entonces, ¿Y cuándo pudieron ponerlo en palabras eso? Pasó mucho 30, 40 ¿Lo años ocultan? después. Y eso para la justicia, lamentablemente, ya eso está. en la No, no justicia no, creo tiene que prescribió. cabida. Claro. Pero no Prescribió. tiene cabida en ningún lugar. Y este también es producto de la angustia que termina en estos casos extremos, que hay más casos, que además el tema de Milagros creo que golpeó a muchas que lo sufrían y la crisis que eso también provoca en ellas, que tampoco tienen a dónde ir. Y este es el problema, que vos no tengas una puerta a dónde golpear y que haya una ruta real de contención, de reparación, que a veces puede incluir la justicia y a veces no, pero la reparación no puede depender exclusivamente de que prescribe o no prescribe Claro. el delito. Sabrina Soledad, muchísimas gracias, Gracias por estar con a ustedes. nosotros. No, ustedes. Muchas gracias, buena jornada.